Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie El matrimonio y la familia. Este es el tema número 10 para los que anotan. Y hoy día vamos a ver un título y una enseñanza preciosa. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Así dice el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra ira viene del griego parorgizo y significa enfurecerse, arder en ira o provocar ira. También significa ser el causante de la ira o del enojo. Es decir, padres, no sean los causantes de que sus hijos crezcan con ira, con odio. Alguien dirá, pastor, pero ¿cómo podemos provocar ira a nuestros hijos? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de Jacob? Que tenía 12 hijos, pero dice que Jacob amaba más a José, porque fue el hijo que tuvo en su vejez. Dice que era su preferido, hasta le hizo una túnica de colores. Y esto provocó entre sus otros hermanos celos, odio, envidia. Es más, por esta causa vendieron a José. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos un hijo preferido, que le damos todo, le acariciamos, le damos cariño, y cuando viene el otro, lo hacemos a un lado, no le demostramos nuestro amor, nuestro cariño. Entonces, de esa forma podemos provocar a ira en nuestros hijos. También podemos provocar hijos cuando somos injustos. Cuando a uno de nuestros hijos le damos toda la carga, todo el trabajo en la casa. Y tú tienes que hacer esto y aquello. Pero a otro de nuestros hijos no le decimos nada. Entonces eso también va a provocar ira. También podemos provocar ira cuando somos injustos al repartir la herencia. Todos los papás sabemos que un día vamos a morir. Entonces, si tenemos más de 2 hijos, 3, 4, hermano, tenemos que ser justos cuando vayamos a repartir la herencia. ¿Por qué? Porque yo he visto casos donde hay hijos que no se hablan, se enojan de por vida y el causante es el papá. ¿Por qué? Porque cuando el papá estaba con vida, gloria a Dios, aleluya, decidió dejar una parte más grande a la hija menor, porque era la preferida. Y a los otros hijos les dio, pero no lo que es justo. Entonces, hermanos, eso es provocar ira en nuestros hijos. Por eso el día que nos toque, cuando ya esté cerca, hermano, mejor es hacer un testamento y repartir por partes iguales a los hijos. Porque si no haces eso, vas a ser el causante de que tus hijos un día se enojen y no se hablen. Tengan sabiduría. Y por tu causa, tus hijos van a vivir con ira. Los vas a hacer crecer con ira, con enojo por tus injusticias. Entonces, gloria a Dios, aleluya, por eso dice la palabra de Dios que nosotros los padres no debemos de provocar a ira en nuestros hijos. ¿Qué dice la segunda parte? Sino criadlos en disciplina. O sea, que los disciplines.
que los cobijas, que los ordenes. Tienes que enseñarles, porque es tu deber como papá, a que tu hijo sea educado, que aprenda a saludar, que aprenda a decir gracias, que aprenda a decir por favor. Es tu deber, papá. ¿Qué más dice? Y amonestación del Señor. Y amonestación viene del hebreo noutesia y significa llamar la atención, significa reprensión, significa advertencia, significa corrección. Entonces, tienes que llamarle la atención, tienes que reprender a tu hijo cuando comete un pecado y tienes que advertirle que no tiene que volver a hacer las cosas mal. Y todo esto lo tienes que hacer, aleluya, conforme a lo que Dios manda en su palabra. Esa es la responsabilidad que todos los padres tenemos. ¿Cuántos aquí son papás? Digan amén. Escuchen. Para poder cumplir efectivamente lo mejor posible nuestra responsabilidad como padres, primero nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Si hacemos esto, entonces podremos educar con efectividad a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Porque si tú eres el primero que, gloria a Dios, aleluya, estás hablando mal de Dios, estás enojado con Dios, no quieres saber nada de la iglesia, ¿cómo vas a poder amonestar, cómo vas a poder disciplinar a tu hijo en los caminos del Señor? No cometas el error que muchos padres cometen. Hijo, tú ve a la iglesia. No te preocupes de mí, yo aunque sea al infierno me voy a ir. Hermano, quiero decirte algo. Tus hijos no van a hacer lo que tú dices. Tus hijos van a hacer lo que te ven a hacer a ti. No te equivoques, hermano. Y en Deuteronomio, el capítulo 6, vayamos, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 6. Aquí se ve cómo Dios está delegando a los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos desde niños, desde que nacen, que los caminos de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4, y lo vamos a leer hasta el 6. Así dice el Señor. Y se van a dar cuenta que la primera amonestación es para los papás. Es para la gente mayor. Mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, escúchenme bien, esto es un mandamiento. No es una opción, no es si tú quieres, no es si te nace. Esto es un mandamiento que tienes que cumplirlo. Si tú realmente eres un cristiano. Ahora, si no eres cristiano, haz lo que te venga en gana. Porque esto es para cristianos. ¿Qué más dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, estas palabras Dios las dio a Moisés para que se las transmitiera a Israel como un mandamiento. Y estas palabras debían de estar en sus corazones. Y este mismo principio también está en el Nuevo Testamento. Vayamos a Colosenses el capítulo 3, versículo 16, señalando Deuteronomio capítulo 6, por favor. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Aleluya. Así dice el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Es decir, dentro de nosotros, dentro del corazón de todos los cristianos, siempre ha sido el deseo de Dios que su palabra abunde en nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con efectividad las tareas que tenemos que cumplir como esposos, como esposas, como papás, como padres, como hermanos, en nuestra vida diaria. Necesitamos que la palabra de Dios abunde dentro de nosotros. Y esto está relacionado con Efesios, el capítulo 5, los versículos 18 y 19. Mira lo que dice el Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, si estamos llenos de la palabra, estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder cumplir las funciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Están entendiendo? Porque si no estamos llenos de la palabra, no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir con efectividad el rol que nos toca como papás, como esposos, como esposas, como hijos, etcétera, etcétera. ¿Están entendiendo, hermanos? Necesitamos que la palabra esté sobre nuestros corazones. Por eso Moisés les dijo esto al pueblo de Israel. Volvamos, Deuteronomio capítulo 6. Te alabamos, Señor. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y esta palabra, repetir, viene del griego shanan y significa transmitir, significa inculcar, pero de una forma continua. Repetir, transmitir, inculcar continuamente. ¿Qué? La palabra de Dios. Es decir, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, cada día tienes que repetirles la palabra de Dios. ¿Sabían que los niños, también los adultos, aprenden por repetición? Cuando nosotros éramos niños, todos pasamos por eso, y cuando estábamos en el kinder y la maestra nos enseñaba, nos hacía repetir las vocales, los números, el abecedario. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, aprendemos por repetición. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, para que la palabra de Dios se grabe, se acuñe, se selle en nuestro corazón, se nos tiene que repetir, se nos tiene que transmitir, se nos tiene que inculcar. Por eso Dios dice, se las repetirás a tus hijos. Y Pedro, el apóstol, también conocía este principio de repetición. Aleluya, sí. Vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Aleluya. Versículo 12. Así dice el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Así dice el Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las instrucciones, todos los mandatos que están en la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Aunque vosotros las sepáis. Porque todos los cristianos conocen la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué si saben la palabra de Dios no obedecen? ¿Saben por qué? Porque a veces se nos olvida. Por descuido. Porque los afanes de este mundo nos desvían. Entonces Dios siempre nos va a repetir sus mandatos, su palabra. ¿Por qué? Porque tendemos a descuidar por nuestra desobediencia.
Y aunque sabemos, Dios siempre lo quiere traer a nuestra memoria para que tengamos presente su palabra en nuestro corazón y pensamientos. Por eso es importante leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice en la última parte? Y estáis confirmados en la verdad presente. Es decir, para estar afirmados en las verdades de Dios, y por eso Dios nos la repite. Y estas mismas instrucciones se nos es dada a nosotros los padres, y se la repetirás a tus hijos. Lastimosamente hay padres cristianos que piensan que sus hijos deben de aprender a amar a Dios y a seguir a Dios en la iglesia. Pero esa es una media verdad. Hermanos, la iglesia sí les enseña. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuántos días están en la iglesia? ¿Ah? A ver, martes, 2 horas y media. Jueves, 2 horas y media. Domingo, 3 horas. Aleluya. Hacemos un total de 8 horas. Una jornada de trabajo, ¿sí o no? Entonces, la verdad es que es en el hogar donde se debe de enseñar a sus hijos a amar a Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia no están ni un día. Y a veces ni vienen, ¿sí o no? Es en el hogar donde deben enseñar a sus hijos a amar a Dios los padres, a seguir a Dios, a obedecer a Dios, a temer a Dios, a buscar a Dios. Es en el hogar. ¿Por qué? Por obvias razones. Pregunta: ¿cuántas horas están en casa sus hijos? ¿Siempre? ¿Los 7 días de la semana? ¿Sí o no? Entonces es obvio que es en el hogar donde nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Es tu responsabilidad, papá. Es tu responsabilidad, mamá. No puedes evadir eso. Escuchen bien. En la iglesia solo se afirma el conocimiento que ya tienen los niños con respecto a Dios y a su palabra. Por eso, padres, instruyan a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque Dios les va a pedir cuentas a ustedes, papás. ¿De quién crees que vas a rendir cuentas tú, papá? ¿Del hijo del vecino? ¿De tu sobrino? ¿De tu ahijado? ¿Ah? No. Ese día, cuando los papás estemos presentes allí en el trono blanco de Dios, Dios va a pedirnos cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Por eso, hermano, no puedes evadir esa responsabilidad que tú tienes si tú te llamas cristiano. Volvamos a Deuteronomio, el capítulo 6. Estamos en el versículo 7. Y hablarás de ellas. ¿Qué son ellas? O sea, de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios, de los mandatos de Dios. Dice: estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo les pregunto, papás, ¿qué hacen cuando están en su casa? ¿Ah? ¿Se ponen a ver la última producción del Cholo Juanito? ¿Ah? ¿O te pones a ver la novela que Juan Manuel dejó a Luz Clarita porque se fue con Fernando Enrique? ¿Eso les estás enseñando a tus hijas? Hermanos, por favor, cuiden de que sus hijos no le den tanto tiempo a la televisión. Está bien, ve la televisión, busca una película, es un programa educativo, pero no le des tanto tiempo. Y peor, entonces, en todas esas tonterías que van a desviar a tu hijo de la fe, a tu hija de la fe. O es que le has comprado el celular, el último, y ahí se para.
Horas y horas. ¿Estás controlando lo que ve en el celular? Porque en el celular se encuentra pornografía, brujería, satanismo. Tantas cosas que están perturbando la mente de los jóvenes. O tu hijo está toda la tarde en los videojuegos porque no quieres que te molesten. Y está dañando su mente. No es un chiste. Cuidado que tu hijo termine endemoniándose. Hay un juego, Free Fire, y se están endemoniando. Y todavía lo publican por Facebook. Y muchos jóvenes, por su ignorancia, piensan que esto es un chiste, que es un juego. Tengan cuidado, papás. Porque si tú estás haciendo esto, estás evadiendo la responsabilidad que Dios te delegó para con tus hijos. Y cuando crezcan y estén perdidos, no estés llorando. Que te ayude pues el cholo Juanito. O el celular de última generación que le compraste. O los videojuegos. Escúchenme bien. Sus hijos necesitan de ustedes. Los hijos necesitan de sus papás. ¿Para qué? Para que los dirijan en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa responsabilidad a los padres. Y un día los padres van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y no solo cuando estás en tu casa, sino dice, en el camino. Cuando lo llevas a la escuela, cuando lo sacas al parque, cuando llevas a tu hija al mercado, qué sé yo. Cuando van a pasear, cuéntales historias bíblicas. Dile, hijito, ¿tú sabes la historia de Sansón? Sí, ya sé, papá. Porque a veces los hijos saben más que los papás. Por eso, papá, tú tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la Biblia, orar al Señor para pedirle sabiduría y le puedas compartir la palabra de Dios a tus hijos. ¿Qué más dice? Cuando se acueste. O sea, cuando se va a dormir a tu hijo, le hablas de Dios, le dices, ¿vas a orar, hijo? Es más, vamos a orar juntos. Le lees, gloria a Dios, aleluya, unos versículos de la Biblia. Cuando te levantes, ¿a tu hijo le has enseñado que cuando se levanta lo primero que hay que hacer es orar? ¿Ah? ¿Dar gracias por un nuevo día? ¿Le estás enseñando, estás cumpliendo tu rol? Y aquí enfatiza que la instrucción a los niños debe ser constante. No una vez al mes. No una vez al año. No cuando te acuerdes. Tiene que ser constante. Cada día. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Le enseñas a orar antes de servirse los alimentos? ¿Pero para qué todo esto, pastor? Para que los niños tengan la palabra de Dios sellada, acuñada en sus mentes y en sus corazones. Ese es el énfasis. Miren cuál fue siempre el deseo de Dios. Vayamos a Hebreos el capítulo 10, por favor. Hebreos el capítulo 10, el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios siempre ha querido que sus hijos, los que se dicen creyentes, tengamos en el corazón ¿qué? Su palabra. Y que en nuestra mente esté escrita. ¿Para qué? Para que esto se refleje en el exterior, en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hablas? ¿Cómo eres con los demás? ¿Lo estás entendiendo? Mira lo que dice para que irradies luz en este mundo de oscuridad y cumplas también ese otro encargo del Señor, que nosotros los cristianos somos luz y sal en este mundo. ¿Están entendiendo o no? Volvamos, Deuteronomio capítulo 6, ahora estamos en el versículo 8, así dice el Señor. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Aquí quiero hacer una aclaración. Sabemos todos que los israelitas habían salido de Egipto y que se les quedó las prácticas paganas que ellos hacían. Porque los egipcios eran bien supersticiosos, así como los católicos. Y ponen una imagen en las cabeceras de sus cates. ¿Lo han visto? Y le dan un poder espiritual. Ay, me va a cuidar, me va a proteger y no me va a pasar nada. Va a ahuyentar al diablo. Cuando con todas esas cosas lo estás atrayendo más. Y lo triste es que esas supersticiones y esas sugestiones entraron dentro de la iglesia cristiana. Y hacen cosas y dicen cosas basadas en una superstición. Ejemplo. En este hogar, la prosperidad vendrá. Yo soy un hombre exitoso. Y cosas como esas. Ustedes ya saben. Siempre invocando el bienestar, la salud, la prosperidad económica. Escuchen. Muchos cristianos creen que por decir cosas positivas van a recibir todas esas bendiciones. Entonces, hermanos, y esta es una advertencia, no debemos usar la palabra de Dios como simples declaraciones o conjuros supersticiosos, pensando que solo por confesar positivo nos van a venir las bendiciones de Dios. No, escúchenme bien, las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Pregunta. ¿De qué le sirve una persona a alguien confesar bendición? ¡Hoy es mi día! Y en este hogar reina la paz. Y se pone en su cuadrito. La bendición de Dios está en este hogar. Pero cuando ves a esa familia, parecen perros y gatos. Se quieren divorciar, se maltratan unos a otros. ¿Qué pasó con la confesión positiva? O con el cuadrito que pegaron en la sala. Escúchenme bien. El cristianismo no es como las supersticiones egipcias. Aunque desgraciadamente muchos piensan que así es. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque hay pastores que dicen, ¿no? Ora 1 hora, ora 2 horas y Dios te va a escuchar más. No. Y piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Qué equivocados que están. Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta oración, lastimosamente miles de personas la recitan de una manera supersticiosa. Porque creen que con 50 Padre Nuestros, Dios los va a escuchar para sacar su alma del infierno. Del purgatorio, dicen ellos, ¿no? ¿Han visto en Todos Santos? Vamos a rezar 50 Padre Nuestros, 100 Padre Nuestros. Y piensan que es como, glorioso, aleluya, un conjuro. Y piensan que por eso van a salir sus almas del infierno. Qué engañados que están. Escúchenme bien, esta oración Jesús nos dio como prototipo para hacer una oración. Pero lastimosamente muchos hombres lo han hecho como un conjuro positivo. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan? Hasta nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, la profesora de religión, vamos a rezar el Padre nuestro. Y lo recitábamos. Eso no es oración. Y no va a pasar nada. Porque la oración no es un conjuro. Ni el Padre Nuestro. ¿Están entendiendo o no? Hermanos, el cristianismo nada tiene que ver con todas esas cosas. Hermanos, el cristianismo verdadero se trata de obedecer a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. ¿Ustedes han visto cómo en Semana Santa los católicos, la gente se va de rodillas al corazón de Jesús? ¿Ah? Ahora parece que están yendo a ese ídolo que hicieron ahí en el Cerro Santa Bárbara. Y piensan que por hacer eso ya son dignos de entrar al cielo. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa cuando pasa la Semana Santa? ¿Ah?
Vuelven a sus adulterios, a sus estafas, a sus mentiras, a sus borracheras, a lo de siempre. Pregunta, ¿sirve de algo hacer todas esas cosas? No, es pura superstición religiosa, que creen que por caminar 10 kilómetros Dios los va a oír. No, el cristianismo no es eso. Y como los israelitas salieron de Egipto, ellos habían aprendido las costumbres egipcias. Los israelitas pensaron que era de una forma literal, como lo hacían los egipcios, de tatuarse en la frente y ponerse una señal en la mano. No, no, no. Por eso Moisés se los tuvo que aclarar. Estará sobre tu corazón. Es decir, esto no es un conjuro, sino tienes que vivirlo. Lo mismo que dijo Santiago. No sean solo oidores de la palabra, sino sean hacedores de la palabra de Dios. Oigan con atención. Las bendiciones están condicionadas a la obediencia. ¿Sí? Vayamos a Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Los versículos 1 y 2. Así dice el Señor. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová. Pregunta, ¿cuál es el requisito? La obediencia. Deuteronomio, capítulo 6. Mira lo que dice los versículos 1 al 3. Y aquí también enseña cómo las bendiciones llegan por la obediencia. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Se dan cuenta que las bendiciones están condicionadas a la obediencia? Entonces, si ustedes no aman al Señor con todo su corazón, por más buenos deseos que tengan, aunque hablen positivo, aunque te pongas un texto de la Biblia, pero ¿de qué sirve que esté ahí el texto y no obedeces? No sirve de nada. Ustedes varones, si están maltratando a sus esposas, y por más que digan sus conjuros cristianos, escúchame bien, la Biblia dice que sus oraciones van a ser estorbadas. No esperen recibir nada, porque no es así como se reciben las bendiciones. Escúchenme bien, para que venga la bendición de Dios a tu vida, tiene que haber, ¿qué? Obediencia, ¿sí o no? Lo mismo le dijo a Josué, si quieres las bendiciones de Dios, tienes que ser obediente. Y Josué fue el sucesor de Moisés. ¿Sabían eso, no? Porque es así como vienen las bendiciones. No podemos hacer conjuros ni frases supersticiosas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos, Josué, capítulo 1, versículo 8. Así dice el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Entienden lo que significa nunca? ¿O se los enseño? Ah, lo saben. Dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, a las 24 horas, tienes que tener presente la palabra de Dios. Y no solo eso, no solamente tienes que adquirir conocimiento, llenarte de conocimiento intelectual,
Sino dice que lo tenemos que poner por obra en nuestro día a día. Entonces, si tú obedeces fielmente esto, ahí vienen las bendiciones. Ahí se siente irá bien. Pero aquí quiero aclarar algo. Muchas veces, aunque andemos en obediencia a Dios y a su palabra, vamos a tener pruebas. Sea salud, la familia, en lo económico. Y no necesariamente es porque alguien ande mal, aunque a veces sí. Y es ahí donde el cristiano tiene que discernir a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios esté probando tu fe, o tu fidelidad a Dios, o Dios quiere enseñarte algo nuevo. Y aquí es donde muchos cristianos se atoran. ¿Por qué? Porque no saben por qué pasó eso. Y están caminando con Dios en obediencia. Se están esforzando por no pecar. Siempre andan en comunión con Dios. Y de pronto les sucede algo, les viene la prueba. Y se turban. Señor, si yo te obedezco, ¿por qué me pasa esto? Y aquí es otro trato. Que no es por desobediencia, sino que Dios te está purificando para hacerte crecer, para hacerte madurar espiritualmente. Por eso, hermanos, el cristianismo, escúchenme bien, es algo que se vive, es práctico y no teórico. Tú ves a los hombres de Dios en la Biblia, que fueron hombres obedientes a Dios, pero pasaron pruebas, tribulaciones. Y a veces cuando un cristiano lee y llega a esas partes, dice, wow. No, a nosotros también nos va a tocar practicar. ¿Están entendiendo o no? Porque nosotros tenemos que vivir. La palabra de Dios no solo es teoría, es práctica. Por eso tienes que discernir cuál es la razón por lo que te vino la prueba. Ahora, si andas en desobediencia, lo más seguro es que es una disciplina pues de parte de Dios. No esperes bendición. Pero si eres obediente y te viene una prueba, es que Dios está cumpliendo otros propósitos, otros planes que Dios tiene para ti. ¿Me expliqué, hermanos? Seguimos. La instrucción es la misma para su iglesia. Y Jesús lo dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se dan cuenta cuál es el requisito para que nuestras peticiones sean respondidas? Que permanezcamos en Él y obedezcamos su palabra. ¿Ven cómo es un requisito la obediencia? Ahora, ya sabemos que ese pedid todo lo que queréis no significa todo. ¿Por qué? Porque ese todo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es soberano. Y tú puedes estar caminando con el Señor y amar a Dios con todo tu corazón y obedecer su palabra. Y le pides algo y Dios no te contesta. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones. Puede ser que no esté en el plan de Dios que tiene para ti. O tal vez no te lo da porque no te conviene. O todavía no es el tiempo para dártelo. Entonces, ese cristiano tiene que aprender a ser paciente y decir, hágase tu voluntad, Señor. Pero si yo soy un desobediente y oro y pido, lo más probable es que no me conteste. Hermanos, y en la Biblia no registra que Dios haya contestado a la oración de un desobediente. Y son dos cosas diferentes. ¿Lo notan, hermanos? Aleluya. Vayamos a Proverbios, el capítulo 22. Proverbios, el capítulo 22. Y aquí se nos sigue instruyendo a nosotros los padres para guiar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Así dice el Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí la palabra clave es instruye.
Y esta palabra viene de la palabra hebrea hanak y significa disciplinar, significa iniciar, significa adiestrar. Y la pregunta es, ¿en qué? En los caminos de Dios. Y vamos a instruirlos con la palabra de Dios para iniciarlos. ¿Cómo tienen que vivir en este mundo? Tenemos que enseñarles a discernir el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Pero lastimosamente hay muchos padres cristianos que piensan que porque sus hijos nacieron en una cuna cristiana, ya son salvos. Y eso es un error. Hermanos, si nacieran automáticamente cristianos, entonces ¿para qué Dios insiste? Instrúyelos, instrúyelos, instrúyelos. Escuchen, es necesario instruirlos, porque va a llegar un día en que ellos van a tener que arrepentirse de sus pecados. Van a tener que nacer de nuevo y tienen que convertirse. No a la fuerza, no por presión. Si tu hijo se bautizó porque tú lo presionaste, porque tú le obligaste, ese bautizo no sirve. ¿Están entendiendo? Pero es responsabilidad de los padres iniciarlos. ¿En qué? En los caminos de Dios. Decirles quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente, muchos no corrigen a sus hijos. No los inician en los caminos de Dios. Y hoy día, ustedes saben, los psicólogos están inventando de todo. Y dicen, este niño es hiperactivo. ¿Y por qué es hiperactivo? No respeta a la profesora. Gloria a Dios, aleluya, es un desobediente. Gloria a Dios, es torpe. Hace lo que se le da su gana. Y el psicólogo dice, no, es que es hiperactivo y todo eso. No, hermanos. Gloria a Dios. En la antigüedad no era así. Cuando un niño era indisciplinado, era malcriado y quería hacer lo que se le daba su gana, gloria a Dios, para eso estaba el chicote, ¿se acuerdan? Pero si tú quieres, hermano, haz caso al psicólogo. Y cuando tu hijo esté perdido, que te ayude pues el psicólogo. Yo prefiero hacerle caso a Dios y a su palabra. Y eso es, para mí, muy claro. Eso se llama disciplinar, iniciar, adiestrar en la justicia. También tienes que enseñar a tu hijo a ser imparcial. Tienes que enseñar a tu hijo a mirar a la gente como son, seres humanos. Instruirlos en la bondad. Que no lo desprecien porque es del campo, o porque no tiene ropa cara, o porque no tiene dinero. Tú tienes que enseñar a tus hijos a ser bondadosos, ayudar al pobre, al necesitado. Es una lástima que hoy día ya no se enseña eso en la iglesia. Y todos los cristianos, la gran mayoría, son avariciosos, que solamente piensan en ellos y solamente quieren recibir ellos. No, hermano. Por eso el cristianismo está tan mal visto, por culpa de esos malos cristianos. Tú, si eres un cristiano verdadero, tienes que enseñar a tu hijo a ser generoso. Ustedes conocen a mi hijo Sian. Él es muy generoso. Gloria a Dios. Ahora, por la pandemia, ya no están pasando clases. Pero, gloria a Dios, antes de eso, él iba a la universidad, yo le daba su recreo, le daba para sus pasajes. Y en una ocasión, llegó tarde, todo sudado. Y a mí no me dijo, se lo dijo a mi esposa. Y le contó, mami, había una señora pobre con sus hijitos. Y yo les di todo mi dinero, hasta lo de mi pasaje, y me vine corriendo. Y yo varias veces me di cuenta que hizo eso. Porque varias veces lo vi sudando, transpirando, llegando a la casa. Y yo me siento halagado que mi hijo sea generoso, porque eso le va a traer muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque él da al pobre. Y dice la Biblia que el que da al pobre, a Dios presta. Eso es lo que significa instruir al niño en su camino. Enséñale a ser generoso, que no sea egoísta. Si tú le compraste casitos y le llevas por ahí a pasear donde sus primitos que tal vez no tienen lo mismo con sus amiguitos, con sus compañeritos de colegio,
Enséñale a compartir. También inícialo en la disciplina. Enséñale a respetar a su profesora, que tiene que hacerle caso. Que no sea un contestatario, que le esté boconeando a la profesora. No. Enséñale a respetar a las personas mayores. Enséñale a decir por favor, gracias, perdón, permiso. Todos estos valores se han perdido, aún entre los cristianos, y eso es triste y lamentable. También enséñale a hablar siempre con la verdad. Dile, mentira es malo. Pero nosotros los papás tenemos que ser sus ejemplos. Si tú eres el primero en decirle, dile que no estoy a esa persona que te viene a buscar, hermano, ya le sembraste una mala semilla. Y para sacársela, te va a costar. ¿Sabían que los seres humanos aprendemos más fácilmente lo malo que lo bueno? Es más, lo malo ni lo tienen que enseñar. ¿Por qué? Porque venimos de fábrica con el pecado, con la maldad. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, en los caminos de Dios. ¿Alguna vez ustedes han visto que a los niños se les enseña lo malo? No, porque ya vienen con eso, ¿sí o no? Y ese es el problema hoy entre los cristianos. La mayoría son religiosos y no tienen instrucción. Rechazan la instrucción, no les gusta la palabra de Dios. Y vienen arrastrando ignorancia, desobediencia, siendo cristianos. Y siguen violando la palabra de Dios. Y también las leyes humanas. Cristianos que no respetan a los policías. ¿Han escuchado? Estos motines, ¿quién les hace caso? Y cuando cometen una infracción, se parquean en un lugar que no deben, están hablando mal. ¿Quién te dijo que te pararas en un lugar que estaba prohibido? Si tú eres un cristiano verdadero, tienes que ser consciente y decir, sí, me equivoqué, yo fallé. Me estacioné en un lugar prohibido y tengo que pagar la multa. Porque es justo. ¿Estás entendiendo o no? Ahora con eso no te digo que también hay policías corruptos. Sí. Pero eso no te da derecho a que no respetes las leyes. Porque recuerda, toda autoridad es impuesta por Dios. Policías, el presidente de la república, el vicepresidente. Y un cristiano verdadero va a respetar a las autoridades. Escúchenme bien, si tú quieres que tus hijos sean buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, etcétera, etcétera, corrígete tú primero, papá. Corrígete tú primero, mamá. Si quieres que tus hijos te sigan. Porque si no, vas a crear unos monstruos que te van a sacar lágrimas de sangre. Por eso la Biblia dice que instruyas al niño en sus caminos. Enséñales con tu propia vida, más que con tus palabras. Hermanos, yo entendí esto cuando comprendí de qué se trataba el cristianismo. Porque antes era igual religioso, era un muy mal cristiano. Porque no solo es gloria, gloria, aleluya, aleluya, no. Porque hay muchos que se la pasan gritando, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. No. Eso no es el cristianismo, hermanos. ¿De qué te sirve decir todas esas cosas y desobedeces a la palabra de Dios? Porque yo conozco a muchos que gritan, gloria a Dios, conocen el lenguaje cristiano. Pero tú ves sus vidas, son hombres extraviados, perdidos, desobedientes. No obedecen a Dios ni a su palabra. Entonces, aleluya. ¿Para qué estás viniendo aquí a la iglesia? ¿Ah? Para recibir instrucción, no para calentar el asiento. Y cuando recibes esa instrucción, tienes que ponerlo en práctica en tu día a día. ¿Estás entendiendo o no? Pero lastimosamente muchos de los cristianos el día de hoy no han logrado entender esto.
que el cristianismo es obedecer a Dios y a su palabra y ponerlo por obra en este mundo, respetando las leyes de Dios, también las leyes humanas, siendo bondadosos con las personas, guardando sus mandamientos y poniendo en práctica cada día de nuestras vidas. Y nosotros como padres cristianos debemos enseñar a nuestros hijos en todo esto. Y lo principal que debemos enseñar a nuestros hijos cuando están chiquitos es el temor del Señor. También tenemos que enseñarles a respetar a Dios y decirle: hijo, hay ocasiones que yo no te voy a ver, pero Dios te está viendo. Porque Dios todo lo ve. Y háblales acerca de Dios. Entonces, el muchacho, cuando tiene este conocimiento, aleluya, ya no va a pecar a gusto. ¿A ustedes les ha pasado esto? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Antes de conocer a Cristo, cuando pecábamos, lo hacíamos a nuestro gusto, ¿sí o no? Y no nos importaba. Tomábamos, íbamos a discotecas, hacíamos lo malo, robábamos, engañábamos, estafábamos, y hacíamos todo eso. Y estábamos tranquilos, no nos importaba nada. Pero ahora, apenas hacemos algo malo, rayos, ¿qué pasa? Es como si alguien nos estuviera mirando. Y en ese momento el Espíritu Santo nos contrista. Y ya no podemos pecar a gusto. ¿Por qué? ¿Ah? Porque sobre nuestro corazón está la palabra de Dios. Sobre nuestra mente está escrita sus leyes, sus mandatos. Entonces eso nos ayuda a discernir cuando estamos haciendo algo malo. Y ya no podemos pecar a gusto. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice: instruye al niño en sus caminos. Y puede ser que nuestros hijos fallen. Y hasta alguna vez pequen. Porque la carne, las tentaciones, las mentiras del diablo, etcétera, etcétera. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Por eso dice que desde chiquititos, porque cuando van creciendo, tarde o temprano, la palabra de Dios dará su fruto en sus corazones. Y tarde o temprano, ellos enmendarán sus caminos. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es muy importante formar a nuestros hijos desde niños. Y esto es un principio. Instruye al niño en sus caminos y tendrás un cristiano para siempre. Y eso es responsabilidad de los padres. A mí me instruyeron desde chiquitito con la palabra de Dios. Fue mi maestro. Siempre me acuerdo de él. Y aunque en un comienzo, gloria a Dios, yo no fui un buen cristiano, estuve mucho tiempo viviendo en hipocresía, pero miren ahora, predico la palabra, llevo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra estaba sobre mi corazón, estaba escrita en mi mente. Y a su tiempo, dio su fruto. Aleluya. ¿Entendieron, hermanos? Seguimos. Ahora vamos a ver por qué disciplinamos con constancia cada día a nuestros hijos. Y no dejamos pasar nada. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Mira lo que dice el Señor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, hay que corregir. Y cuando dice con vara, en el hebreo significa una rama de un árbol. Y habla de una rama ligera, como un cinturón, que nada más es a nivel de la piel. No es algo contundente como un tronco o una cadena. Escuchen, nunca, nunca, nunca le den con una de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso puede reventar la piel. Puede causar hematomas. Porque hay cada exceso que se ve por televisión, el abuso de muchos padres. Y esos hombres un día tendrán que pedir perdón a sus hijos por los excesos. Hermano, cuando tú corriges a tu hijo tiene que ser porque lo amas, porque quieres que sea un hombre de bien, una mujer de bien. No porque lo quieres destruir. ¿Notan la diferencia, hermanos? Entonces el golpe físico tiene que ser algo que les duele, sí, pero que no les dañe. A eso se refiere la vara. La psicología dice, no, los vas a traumar.
Pero ya todos los hombres en todo el mundo nos dimos cuenta que eso provocó rebeldía en la juventud. ¿Sí o no? ¿Cómo son los jóvenes de hoy día? ¿Ah? No saben saludar, no respetan a los mayores, son mal hablados, puro ajos, pura pimientas. No tienen respeto dentro de una movilidad, de un mini. Gloria a Dios, aleluya. Se están besando, se están manoseando delante de la gente. Aleluya. Yo les pregunto, si vemos a la generación de hace unos 40, 50 años atrás y comparamos con la generación de ahora, ¿qué generación es mejor? ¿Ah? Por eso, hermanos, aleluya, ¿a quién van a obedecer? ¿A quién le van a hacer caso? ¿Ah? ¿A Dios o a la psicología? ¿A su palabra, a sus mandatos? ¿O lo que te dice Freud? ¿Lo que te dice Skinner? ¿Ah? Escúchame bien. Yo prefiero lo que dice Dios a través de su palabra. Vayamos, Proverbios 23, los versículos 3 y 14. Mira lo que dice el Señor. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo quiero rescatar esta palabra, no rehuses. O sea, no detengas el castigo a tu hijo. Porque si lo castigas con un cinturón, con un chicote, como aquí en Bolivia, con la quinzacharaña, no va a morir. No le va a pasar nada. Más bien eso le va a hacer bien para que sea un buen muchacho, una buena muchacha. Porque dice, si tú le castigas con vara, lo vas a librar. Vas a librar su alma del Seol, del infierno. Porque si no, vas a criar un pandillero, un delincuente, un mal padre, un mujeriego que tiene hijos por aquí y por allá, un adúltero, un borracho. ¿Quieres eso para tu hijo? O tu hija perdida, con hijos por aquí y por allá, hijos para diferentes tipos de hombres. ¿Eso quieres? ¿Mm? Entonces no rehuses, no te detengas cuando tengas que castigar a tu hijo. Cuando es por algo justo. Cuando cometió un pecado, una infracción. ¿Están entendiendo o no? Proverbios capítulo 29, versículo 15. Así dice el Señor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas al muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Han visto a esos muchachitos que no respetan a sus mamás en las calles? ¿Los han visto? ¡Ah, quiero dinero! ¡Quiero que me des esto! No respetan a sus mamás desde chiquititos. ¿Por qué? Porque nunca les corrigió el papá. O quién sabe, tal vez el papá los abandonó. A veces me toca ir por la calle. ¿Y han visto a esos niños? ¿Cómo hacen sus berrinches? ¡Qué horrible, hermanos! ¡Ah, quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡Dame chocolate! ¡Ah! Y ahí están, gloria a Dios, aleluya, revolcándose en el suelo. Y aún de jóvenes. ¡Quiero plata para salir con mi chica, con mi enamorada! ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿Dios? No. El papá, la mamá, porque no los corrigieron. Porque dice, gloria a Dios, aleluya, que la vara y la corrección dan sabiduría. Pero como consentiste a tu hijo, lo fomentaste, te va a avergonzar. Y un día te va a causar dolor y sufrimiento. Aleluya. Saltemos, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermano, y eso yo lo he vivido en carne propia. Yo desde chiquititos a mis hijos los he instruido en los caminos del Señor. Yo tengo muchos amigos contemporáneos míos de mi misma edad que sus hijos están perdidos. Borrachos, ya tienen sus hijos, ni siquiera se han casado. Sus hijas ya abortaron cuántas veces, son madres solteras. Están en las discotecas, paran perdidas. ¿Por qué? Porque no los instruyeron, no los amonestaron en los caminos de Dios. Yo puedo decirte,
Y soy fiel testigo de esto. Mis hijos me dan descanso, me dan paz. Yo no tengo que estarme preocupando por nada de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente. Y más bien da alegría a mi alma. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mira lo que dice el Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, una señal, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a ver si tú, papá, mamá, que estás aquí, que estás escuchando este mensaje, vamos a ver a través de la palabra si tú amas o aborreces a tu hijo. Aleluya. No te dejes llevar por este amor del mundo, porque el amor del mundo no sirve, porque el amor del mundo es fomentador, socapador. Hay muchos pastores que dicen y da risa, ay, el amor que más se parece al de Dios es el de la madre. No. Más bien yo te diría que es el que menos se parece. Porque Dios no fomenta el pecado. Dios no socapa el pecado. Y la característica de una mamá es eso. ¿Cómo fomentan las mamás a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Cómo socapan? A veces hasta le hacen perder la autoridad al papá. Porque el papá dice algo y la mamá de ocultas está haciendo todo lo contrario. Y esa es una señal, mamá, de que aborreces a tu hijo, a tu hija. Porque si tú realmente la amas, no vas a pensar en el momento. Vas a pensar en el futuro, en hacer un hombre, una mujer de bien. Un hombre de bien. ¿Están entendiendo? Pero dice que aquel que ama a su hijo, ¿qué dice? Desde temprano, o sea, desde chiquito, desde que nace, lo corrige, lo instruye en los caminos de Dios, en disciplina, ordena su vida. Aleluya. ¿Quieren otro, hermanos? Aleluya. Vamos a ver el último, Proverbios capítulo 19. Aleluya. El versículo 18. Mira lo que dice. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Y esto significa mientras están niños. Hermano, mientras están chiquitos tú tienes, hermano, que corregir, instruir, castigar a tu hijito. Porque cuando tu hijito crece, ya terminó toda esperanza. ¿Qué le vas a hacer a tu hijo cuando ya es grande? Cuando tenga 15, 18, 20 años, va a ser más grande, más fuerte que tú. Te va a faltar el respeto. Te va a gritar. ¿Sí o no? Y miren cómo la Biblia pone un límite. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, tienes que darle con una vara para que sí le duela, pero no que lo destruya, no que lo lastime. ¿Estás entendiendo? Porque imagínate si tú le castigas a un jovenzuelo ya de 15, 18 años. ¿Qué te va a decir? ¡Ay, me voy de la casa! ¡Ay, ya no quiero saber nada! ¡Ya no te aguanto más! ¡Me voy de la casa! ¿Qué tienes que hacer tú como papá? La instrucción está en la Biblia. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando se fue el hijo menor. Yo les pregunto, ¿el papá trató de detenerlo? No. ¿Por qué? Porque ya no era pues un niño. Hermano, si tu hijo se quiere ir, dile, hijo, yo no quiero que te vayas. Hija, yo no quiero que te vayas. Pero si tú quieres irte, hazlo. Vete. A ver si en otro lugar va a estar mejor. Que se vaya, hermano. Que vaya a comer comida de cerdos. Y ahí se va a dar cuenta lo que tenía en casa. Puede ser que vuelva la muchacha con un bebé. Puede ser que el muchacho vuelva todo flaco. Gloria a Dios. Todo sucio. Pero si viene con un genuino arrepentimiento, recíbelo. Recíbelo. Porque seguro ese muchacho, esa muchacha de ahí para adelante, así como el hijo pródigo, va a ser una persona, va a ser un joven, una jovencita diferente. Aleluya. Pero los padres tienen que poner reglas en la casa. Hermano, mientras tu hijo es joven, adolescente, 18, 20, qué sé yo,
vive en tu casa. El papá tiene que poner reglas. El hijo no puede salir a la hora que se le da su gana. Tiene que decirle al papá dónde está yendo, a qué hora va a volver. Y hay un límite. Obviamente, si está en la universidad, a veces pasan clases 10, 10 y media, 11. Bueno, ya sabes tú eso, no hay problema. Pero que está llegando tu hijo, tu hija a 2 de la mañana, 3 de la mañana, con tufo, olor a cigarro. No, tienes que poner reglas y decir, hijo, si tú no llegas hasta las 11, 11 y media, si tienes clases, avísame, un trabajo práctico 12 de la noche, yo cierro la puerta. Y tú no entras más. Porque tienes que disciplinar, corregir, instruir a tu hijo. Esa es tu responsabilidad. Pregunta, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos pone reglas, mandatos, ordenanzas, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no nos salgamos del camino. Y aquellos que no quieren obedecer sus reglas, ¿qué pasa? Se salen de sus caminos. ¿Sí o no? Se van. Pregunta, ¿Jesús les ruega? No. ¿Te imaginas ahí a Jesús rogando, por favor, no te vayas, sé mi discípulo? No. No. Si quiere irse, que se vaya. Ahora, si te arrepientes de todo tu corazón, te vuelve a recibir, ¿sí o no? Y hasta fiesta te hace como el hijo del pródigo. ¿Entendieron, hermanos? Entonces, haz lo que hace tu Señor. Porque tú tienes que cumplir esa responsabilidad que tienes con tus hijos. Y hazlo con sabiduría, como manda la Biblia. Termino con esto, hermanos. Y esta es una historia que terminó en tragedia. Porque su padre no instruyó a sus hijos en los caminos del Señor. Y él era sacerdote. Su nombre fue Elí. Primera de Samuel, capítulo 2. El versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 2. Así dice el Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto quiere decir que su padre, siendo sacerdote, no les enseñó a sus hijos cuando eran niños. Por eso dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y se hicieron hombres impíos. Qué pena, ¿no? Que conociendo a Dios, muchos cristianos, papás cristianos, no instruyan a sus hijos en los caminos de Dios. No, hijo, tú tienes que ser empresario, tú tienes que ser rico. Que a la iglesia no seas tan fanático. Qué pena, hermanos. Cuando la iglesia, la palabra de Dios lo es todo. ¿Sí o no? Saltemos, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, tenían relaciones sexuales dentro del templo, en la misma casa de Dios. Y el papá, que era sacerdote, no hacía nada. Y así hay muchas iglesias. Pastores que fomentan la fornicación, el adulterio, hermanos. Y hasta los ponen de líderes, hermanos. Y entre muchos cristianos también está pasando lo mismo. Permiten que sus hijos forniquen dentro de sus casas. No les reprenden, no les llaman la atención. No les ponen en disciplina, no les ponen un alto. Ya son mayores de 18 años. Y no les dicen un hasta aquí. Hijo, si tú quieres hacer lo que se te dé tu gana, hijo. Yo no quisiera. Pero como no respetas las reglas de esta casa, tienes que irte. Y si tú me dices, papi, me comprometo a respetar las reglas de la casa, entonces te quedas. Porque nuestro deber es instruir, no fomentar, no socapar. Y este era el error de este sacerdote Elí. Hermano, cuando tu hijo anda con gente mala, disciplínalos. La Biblia habla de las malas compañías. Y dirás, esos tus amigos te van a corromper. ¿Cómo vas a permitir que de tu hijo sean sus amigos pandilleros, drogadictos, borrachos? Hermano, por favor. ¿Cómo vas a permitir que tu hija se meta con mujeres lasciviosas, que les gusta la dulce vida,
que se acuestan con todo tipo de hombres. Hermano, tú como papá tienes que guiarlo. Tienes que guiarla. Porque esos muchachos se van a corromper. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren, él sabía las consecuencias que había por la conducta de sus hijos. Porque seguramente el pueblo decía, oh no, ¿quién va a hacer caso a lo que nos dice Elí? Porque sus hijos no obedecen. ¿Qué cosa vamos a respetar el adulterio? Entonces no respetaban ni a Dios. Porque estos hombres fornicaban dentro de la casa de Dios. Y Elí no hacía nada. No les puso un alto. No, ya se van. Ustedes ya son grandes. No quieren obedecer las reglas, los mandatos de Dios. Tienen que irse. Pero por fomentar, por socapar y no hacer nada. Miren lo que Dios le reveló a un niño que luego se convirtió en el profeta Samuel. Ahí mismo en Primera de Samuel, pero en el capítulo 3, versículo 11, mira lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Miren el pecado de Elí. No los estorbó, no los amonestó, no les dijo a sus hijos hasta aquí, no les puso límites, y les dejó hacer lo que quisieron. Y así hay muchos padres cristianos. Ya sus hijos están grandes. Ya pasaron los 18, 20. Y dentro de su casa hacen lo que se les da su gana. Se recogen borrachos, se pierden 2 días, se traen mujeres. Hasta toman dentro de la casa, traen a sus amigotes. De borrachos están gritando a sus papás. Y los papás no hacen nada. Escúchenme bien, papás. Díganle a sus hijos, aquí se hace lo que yo mando. Escúchenme bien, si tu papá, tu mamá, no los estorbas cuando tus hijos son niños, cuando están todavía jóvenes, hermano, hermana, las consecuencias pueden ser trágicas. El siguiente capítulo, capítulo 4 de Primera de Samuel, versículo 14, y lo vamos a leer hasta el 18. Miren lo que dice el Señor. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huye delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y los había pues juzgado mal a los israelitas, los había guiado mal, los había instruido mal. ¿Por qué? Porque él mismo nunca puso en práctica con sus hijos lo que él enseñaba. Escúchenme bien. Pagarán caro, hermanos, papás que están aquí, si no estorban a sus hijos. Y les vendrá el dolor. Y descenderán al Seol llorando. O sea, irán a la sepultura llorando. Cuando vean a sus hijos destruidos. Porque así dice la Biblia. Que el deber del padre, de la madre, es instruir a los niños. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando te volviste cristiano, hermano, si no te lo enseñaron, ¿sabes qué? Asumiste muchas responsabilidades. Muchos deberes que debes de cumplir delante de Dios. Y entre uno de ellos es guiar a tus hijos
en los caminos del Señor. ¿Cuál es el propósito de un papá, de una mamá cristiana? Producir hijos cristianos, verdaderos cristianos. Por eso es que hoy día el cristianismo se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque los papás cristianos están evadiendo esta responsabilidad de instruir a sus hijos. Por eso, gloria a Dios, aleluya, el cristianismo está yendo de mal en peor. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo verdaderos cristianos, verdaderas cristianas. ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo, no estamos cumpliendo este rol que el Señor nos mandó de guiar a nuestros hijos y a nuestras hijas en los caminos del Señor. Hermano, si tú no obedeces esta responsabilidad que Dios te dio, seguramente vas a tener que llorar. Llorar mucho. Y no importa si tu hijo es profesional. No importa si tu hijo tiene mucho dinero. ¿De qué te va a servir todo eso? Si tu hijo tiene 2, 3 mujeres, tiene hijos por aquí, por allá, es un borracho. Si tu hija, gloria a Dios, aleluya, es madre soltera, tiene hijos para diferentes hombres, ¿de qué te va a servir? En un pecado total. Y si terminan así, ¿sabes dónde van a terminar tus hijos? En el Seol, en el infierno. ¿Y quién fue el causante de todo esto? Tú. ¿Por qué? Porque así como el sacerdote Elí, rehusaste instruir a tus hijos. Rehusaste esa responsabilidad que Dios te dio a ti. Y tú, y nadie más que tú, serás el único culpable. Por eso, hermano, cumple el mandato, la responsabilidad que Dios te dio como papá y como mamá. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.